Bien, ¿ven la pantalla? Sí, sí. Bien. Bueno, lo último que habíamos visto de lo que era la clase anterior era lo que eran los símbolos de rotulación que aparecían en los equipos de medición analógicos. Habíamos visto unas cuestiones de lo que eran las tensiones de pruebas y las tensiones nominales de los instrumentos. La tensión nominal del instrumento es la tensión para la cual está diseñado el equipo para funcionar. Cómo se indicaban las tensiones de prueba con los símbolos de las estrellas. Habíamos hecho un pequeño ejercicio y ahora lo que nos queda es ver la parte de cómo conectar estos equipos, porque nadie en su sano juicio conectaría este tipo de equipo, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un rango de 2000 volt directamente a las barras a las barras de tensión de línea, de las barras que hay en un tablero, en un gabinete, ¿sí? Eh, Directamente se destruiría por completo y serían un peligro. Por lo tanto, uno tiene que recurrir a lo que son los transformadores para poder utilizarlos. Particularmente se definen o se separan de alguna manera los transformadores en transformadores de tensión y transformadores de corriente. La verdad es que son lo mismo. Los transformadores de tensión y los transformadores de corriente son exactamente lo mismo, por lo que no hay diferencia entre ambos. Lo único que sí, lo único que cambia es la relación de vueltas entre el primario y el secundario, y algunos se lo llaman de corriente y otros se lo llaman de tensión, pero son exactamente lo mismo. Antes de, necesito abrir la pizarra, si ustedes pueden. Así después la utilizamos y voy a también abrir el Crocodile, así ya tenemos el simulador a mano para poder utilizarlo. Bien, ¿cómo funciona un transformador? Por lo general uno cuando ve un transformador sí conoce, utiliza, cuando ve abre un transformador, lo que tiene en consideración son lo siguiente: un grupo de bobinas, ¿sí? Un enrollamiento, un bobinado, que alrededor de un núcleo ferromagnético que conecta a un secundario, puede ser directamente ese núcleo ferromagnético, puede estar asociado entre los núcleos, entre los bobinados, puede estar en el centro, uno de los bobinados pueden solaparse y demás. La realidad que un transformador, ¿sí? Con simplemente tener eh, dos bobinas una cerca de la otra, directamente se genera una relación de transformación. Bien, o sea, la bobina, la corriente que circula por la primer bobinado, lo que tenemos acá a la izquierda, el primer bobinado, genera un campo magnético dado por la ley de Faraday y de Lenz, que afecta al segundo bobinado y se induce una corriente. Perdón. Bien, básicamente lo que hace un transformador es lo siguiente. Yo tengo un circuito, el cual tengo una bobina. Bien, vamos a dejar un poquito más separado. Una bobina por la cual eh, lo que tienen que saber ustedes es que siempre que hay una corriente circulando a través de un conductor, ¿sí? Esa corriente genera un campo magnético, el cual se encierra, la perspectiva no me ayuda, se encierra a través eh, del conductor que está eh, formando, o sea, que está por el cual se está circulando una carga, un electrón, un protón, cualquier tipo de partícula que esté cargada. Ese campo magnético se cierra sobre sí mismo, ¿sí? Y produce, este, se produce un campo magnético inducido. En cualquier tipo de conductor, esto a su vez genera una fuerza electromotriz y demás. Cuando uno lo que quiere, ¿sí? Para poder aprovechar ese flujo magnético, genera un enrollado, es decir, un bobinado, que lo que hace es que al pasar la corriente a través de él, las sumas, estos campos magnéticos se van sumando, siempre de manera perpendicular, el campo magnético es perpendicular
al campo, este campo magnético, que lo que hace es que el mismo se genere, si es un cerrar, voy a hacer punteo acá para que se vea, ¿sí? Que lo que hace es que se vayan sumando esos campos magnéticos y lo que se genera es un campo magnético total, ¿sí? Que va de norte a sur, ¿bien? Genera un electroimán que va de norte a sur, que hace que se genere una fuerza electromotriz. Uno acá, este campo electromagnético sí se guarda en la bobina, ¿sí? Cuando uno agarra una bobina, lo que se ve es que la misma guarda en sí energía en forma de campo magnético. Y básicamente lo que se está generando es este campo magnético que hace que va de norte a sur en la bobina. Uy. Bien. Si yo ahora conecto en el aire otra bobina, vamos a hacer un poquito más cerca, de esta manera, lo que va a pasar es que como esta bobina está en contacto con este campo magnético que se está generando, va a aparecer, no le gusta, ¿sí? Eh, a lo que se refiere es, todos los todos los sistemas o circuitos tratan de estar en el reposo. Si yo conecto esto acá, claramente acá de este lado tiene que haber cargas y demás para que circule una corriente. Si yo conecto, hago un embobinado secundario y hago que el flujo magnético aparezca, ¿sí? El flujo magnético que está generándose por esta bobina pase a través de la otra bobina, lo que se va a generar es una corriente, bien, inducida, que a su vez va a generar un campo magnético, ¿sí? Que va a afectar a la bobina del primario. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien con esto? O sea, hay una autoinducción entre ambas bobinas. Ambas bobinas se van afectando entre sí. ¿Cuál es la cuestión? Para que si lo que sucede es lo siguiente, si la corriente que está pasando a través del conductor no varía en el tiempo, este flujo magnético se establece un cierto valor, este este campo magnético del secundario trata de igualarlo y en cuanto se igualan, deja de haber una fuerza. ¿Bien? Una fuerza electromotriz, la cual es la que genera la corriente y la corriente en el secundario. Cuando pasa esto, deja de haber un flujo o sea, si las corrientes se igualan en el primario y en el secundario, ¿sí? Y dejan de afectarse entre sí. Y deja de haber relación de transformación. En cuanto se apaga, o sea, en cuanto deja de haber fuerza electromotriz, o sea, la fuerza que se genera, recuerdan que la fuerza electromotriz era la tensión que aparecía en este punto, cuando se deja de generar esta tensión, lo que sucede es que deja de haber relación de conversión entre el primario y el secundario. Esa relación de conversión está dada por la ecuación de la ley de Faraday, la cual indica que para que haya una tensión, ¿sí? Que aparezca una tensión en estas bobinas, en cualquiera, en la primaria o el secundario, la ley de Faraday, esta FEM, es igual a el número de vueltas que tiene la bobina por, por la derivada del flujo magnético en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se genere una tensión en la bobina o sea, en este segundo se genere una tensión en la bobina, tiene que haber un flujo que vaya variando. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una derivada en el tiempo, es la variación que va teniendo algo en el tiempo. En este caso es el flujo magnético, que son estas líneas que están acá. Si yo hago que este flujo magnético sea de continuo, ¿sí? Porque viene de una corriente que es continua, lo que sucede es si este flujo magnético, si esto por ahí no saben de derivadas, pero además, lo que sucede es lo siguiente. Si yo derivo una constante K
¿sí? La divido con respecto al tiempo, esta constante, ¿sí? La derivada me va a dar 0. Por lo tanto, si la derivada es 0, la FEM da 0. ¿De acuerdo? Entonces, para que un transformador funcione, ¿sí? Para que haya relación de conversión, la corriente tiene que variar en el tiempo. Tiene que suceder esto. De esta manera, si yo tengo esto así, lo que logro es tener una tensión, si tengo una señal que es alterna, varía el flujo en el tiempo, una corriente que es alterna, varía el flujo en el tiempo, y de esa manera induzco la relación de transformación entre el primario y el secundario se sigue generando. Bien, es similar a cuando estábamos viendo la clase de motores que veíamos que, ¿se acuerdan los motores de inducción que iban girando? Que en cuanto el campo magnético llegaba, el rotor se ponía, el campo rotórico del motor de inducción se ponía en fase con el del estator, dejaba de haber fuerza. Bien, bueno, es exactamente lo mismo. Al no variar el campo magnético, en este caso, se frena la máquina, la transformación de energía deja de suceder y por lo tanto el transformador deja de funcionar. Eso es lo que sería el funcionamiento de un transformador a grandes rasgos. Bien, si nosotros miramos este dibujo que está acá, si yo ahora antes de seguir, esta transformación se sigue dando. Si yo quiero hacer que este flujo magnético que está dando vueltas por acá esté mucho más concentrado, ¿sí? Lo que hago es lo siguiente. Tomo las dos bobinas y conecto a través de él un material, a través de ellos, entre las dos bobinas en realidad, conecto un material, pongo un material el cual tenga una reluctancia baja. ¿Qué es reluctancia? La reluctancia se conoce como la resistencia al paso de flujo magnético. Bien, si yo hago esto, vamos a hacer que quede un poquito mejor, así se parece más al dibujo. ¿Sí? Si yo tomamos las bobinas y le ponemos un núcleo, por ejemplo, ferromagnético, de este estilo, lo que hago es que esas líneas de campo, esas líneas de flujo, ¿sí? El flujo magnético que está dado con el nombre, se llama phi, el flujo magnético, lo que hago que en vez de estar yendo por el aire, vaya, el flujo magnético se derive a través del material. Bien, haga esto. Y que no pase esto que está así. Bueno, porque habrán visto, no sé si hay diferentes tipos de núcleos ferromagnéticos, los cuales lo único que hacen es que el campo magnético, el flujo magnético se mantenga concentrado para que no haya pérdidas y la conversión entre las tensiones inducidas entre ambos lugares entre el primario y el secundario del transformador, ¿sí? Sea mejor, no haya pérdidas. Bien. Y también los núcleos, estos núcleos ferromagnéticos, se utilizan para proteger otros dispositivos, otros tipos resistencias, capacitores y demás, para protegerlos del flujo magnético. Si alguna vez había un balasto de lo que son para poder ver los tubos fluorescentes, habrán notado que en el circuito aparece tipo un pedazo de material, el cual está conectado con un cable rojo y negro alrededor. ¿Sí? Esto lo que tengo acá es una pequeña bobina, la cual lo que hace es transformar relación de tensión y permitirme aislar lo que son un primario y un secundario. Bien, los transformadores pueden utilizarse como aislación galvánica, que es lo que permite separar etapas de un circuito. Pero además, lo que hace este circuito, este toroide, por ejemplo, es
que el campo magnético se mantenga encerrado en este material y que no me afecte, por ejemplo, otras partes del circuito, como es una resistencia y demás. Porque en cuanto empieza a aparecer un campo magnético en un circuito, en un conductor, como ya vimos, inmediatamente aparece un campo magnético. Bien, aparece una corriente, pero mejor dicho, vamos a hacer más expeditos. Aparece una corriente I, la cual genera un campo magnético, ¿sí? Que a su vez va afectando distintas partes de mi circuito. Entonces, lo que se tiene en nuestro transformador es un primario, un secundario y un núcleo de material ferromagnético o otro tipo de materiales, el cual me permite que el flujo magnético viaje de una bobina a la otra sin pérdida. A lo que voy es lo siguiente, el núcleo ferromagnético, ahí les muestro para el que no sabe, nunca vi un transformador. El núcleo ferromagnético lo que hace es tener menos reluctancia que el aire y por lo tanto permitir mejor una transformación. A ver si encuentro, por ejemplo, muchas veces habrán visto, si encuentran tirados en el piso, por ahí en algún taller van a encontrar estos tipos que son E. Eso es un núcleo ferromagnético, ¿sí? Es un material, es hierro que se pone entre un bobinado para poder conectar, para poder hacer la transformación. Eh, Pueden ser de este estilo, ¿sí? Acá se ven bien las separaciones, chapitas así. ¿Por qué se hacen las chapitas? ¿Por qué no se hace directamente un núcleo ferromagnético compacto? Porque si uno tiene chapas, ¿sí? Lo que tiene es una superficie más grande en la cual el campo magnético puede viajar. Si pone un solo bloque, lo que hace es tener el campo magnético viaja a través del material por un solo lado, ¿sí? Por donde tiene menos resistencia. Si tiene más superficie de contacto el campo magnético, lo que aparece se puede transferir mejor. Puede ser así, un núcleo ferromagnético puede estar dentro de una bobina también. Pueden tener una relación entre primario y secundario como la que se ve acá. ¿Sí? Tenemos el primario y el secundario. O en realidad, bueno, esto puede ser un step up. Puede ser un step up porque ahora les voy a explicar algo más. Todavía nosotros no vimos potencia, pero lo que sí por lo general, lo que hace un transformador no es transformar tensión y corriente, sino transformar potencia. Más o menos para que se vayan dando una idea, la potencia que no es energía, ¿sí? La potencia es la capacidad que tiene un circuito de entregar energía en una cierta cantidad de tiempo. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. ¿Cómo es que entra, vendría a ser el diámetro del cobre que utilizan los bobinados? Porque tengo Ahora, entendido que también dependiendo de eso es la corriente que generan. eso tiene que ver si el transformador es step up o step down. Ahora paso a explicar eso. Ok, Lo listo. importante en un circuito no es ni la corriente ni la energía. Perdón, no es la corriente ni la tensión, es la potencia. Bien, la potencia es la capacidad de entregar energía que tiene un circuito. Para un circuito eléctrico la potencia está dada por la tensión y por la corriente, ¿sí? En este caso estamos hablando de valores eficaces, que después vamos a hablar de lo que son de valores eficaces, que empieza a aparecer lo que son el coseno phi y demás. Bien, yo lo que siempre tengo que ver en un circuito es cómo se va transformando esa potencia, cómo se ve modificada la corriente y la tensión. Si yo quiero mantener una potencia constante, bien, si yo, por ejemplo, tengo un valor de una... No puedo bajar la corriente nada más, tengo que manejar ambas variables, la tensión y la corriente. Si yo quiero mantener la corriente constante, si la tensión sube, ¿sí? La corriente tiene que bajar. Y si la tensión baja,
la corriente tiene que subir. ¿Bien? Para mantener la potencia de esa manera constante. Ahora, todos sabemos que si aumento la corriente, bien, necesito que mis cables sean lo más grande posible para que no se produzca efecto Joule en los mismos debido a la corriente que está pasando. 1 ampere en un cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, 2,5 milímetros cuadrados de sección, no va a generar el mismo calor que estamos hablando siempre de corrientes continuas, ¿sí? Que una corriente que pasa, esa misma corriente pasando a través de un cable de 1 milímetro de sección. Con la corriente alterna es un poquito más diferente porque hay un efecto en el cual las cargas en un conductor, cuando es alterno, cuando es la corriente a través de un conductor, cuando es continua, supónganse, tenemos corriente I. La corriente se distribuye por el conductor todo a través del mismo, ¿sí? Las cargas van pasando por todo el cable en promedio, ¿sí? Rellenan toda la sección. Pero cuando es alterna, la corriente, las cargas no viajan en todo el cable. Tienden a ponerse en la parte inferior, en la parte externa del cable. A medida que va subiendo la frecuencia que tiene la señal, mi señal alterna, después vamos a hablar de lo que es frecuencia y demás, este efecto se va haciendo más pronunciado, o sea, van apareciendo las cargas más cerca del borde del cable, lo más alejado posible. Haciendo nada más que esta área que estoy sombreando sea la eficaz. O sea que las cargas van a pasar nada más por acá y en el medio no va a haber absolutamente nada. ¿Bien? Ahora volvamos al caso, para que se entienda más fácil, vamos a volver al caso de corriente continua. Si empieza a pasar corriente a través del cable, bien, 1 ampere, por ejemplo, en un cable de 2,5 milímetros de sección, milímetros cuadrados, va a generar mucha menos temperatura, ¿sí?, que un cable de 1 milímetro de sección. ¿Por qué? Las cargas van a empezar a fluir. Al estar una más cerca de la otra, van a haber más choques de electrones, van a empezar a chocarse entre sí. Entonces, al empezar a chocarse cada vez más, la temperatura que van a generar, por fricción, de otros tipos de elementos que tienen que ver con la termodinámica, el calor que va a generar este conductor es mucho mayor que la temperatura que va a generar este conductor. Por lo tanto yo puedo hacer que la corriente, o sea, empiezo a subir tanto, puedo hacer que la corriente suba tanto que un conductor se queme. Es mucho más probable que al subir, es mucho probable no, es así, que cuando yo empiezo a subir la corriente, esta corriente empieza a aumentar, este conductor se queme mucho más rápido porque va a levantar mucho más temperatura. Entonces, eso viene a colación de la cuestión de los bobinados del primario y del secundario. ¿Por qué? Recuerden que siempre estamos hablando de la potencia. Si yo quiero tener, supónganse que quiero que mi primario tenga un bobinado, ¿sí?, que sea mucho más pequeño, ¿sí?, que el bobinado del secundario. Después vamos a hacer más grande. Va a ser un poquito más grueso, así se entiende que hay una diferencia. ¿Bien? Yo lo que puedo hacer para mantener la potencia es lo siguiente. Yo tengo una tensión, B, ¿sí?, y una corriente I de este lado. Y de este lado tengo una potencial B y tengo una corriente
y del otro lado. Estamos hablando de valores eficaces, ¿sí? Estos supongan que son valores de alterna para que sea convertido, no son de continua, son eficaces. Entonces, yo puedo hacer que la tensión suba mucho de un lado y, por lo tanto, puedo bajar la corriente para mantener un cierto valor de potencia, haciendo que los cables de mi primario, ¿sí? De mi bobinado primario, sean mucho más chicos en espesor. Bien, y del otro lado puedo bajar la tensión para tener mucha más corriente. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque la potencia tiene que ser igual. La potencia de 1 tiene que ser igual a la potencia 2. Entonces, en consecuencia, si yo quiero bajar la tensión en mi secundaria, si mi transformador es lo que se conoce como step down, que es un transformador que hace que la tensión baje, indefectiblemente tengo que hacer que el conductor tenga mucho más grosor, mucho más espesor. ¿Por qué? Porque la potencia se va a mantener. ¿De acuerdo? Esto no es así. La potencia 1 no es nunca igual a la potencia 2. Acá hay pérdidas, ¿bien? Que tienen que ver con el flujo electromagnético, que se va perdiendo, la reluctancia que tiene el aire, o la reluctancia que tiene el núcleo ferromagnético y demás. Pero para que se entienda la idea, ¿sí? Supongamos que las pérdidas son 0. Entonces, y de igual y diferente manera, si yo conecto mi transformador al revés y lo transformo en step up, yo puedo tener mucha corriente de este lado con una tensión baja y subir la tensión de este lado, pero tener una corriente mucho más baja. ¿De acuerdo? La cuestión es la potencia, y lo que sí afecta a los que, si le viene la potencia y lo importante, hay ciertos elementos que se ven afectados más por la tensión que por la corriente, como por ejemplo los capacitores, o que se ven más afectados por creo que lo dije al revés, los capacitores se ven más afectados por la tensión que por la corriente, y las bobinas, por ejemplo, los inductores se ven mucho más afectados por la corriente que por la tensión. ¿De acuerdo? No sé si se entendió esto. ¿Lo podés repetir un poquito, Nico, Sí, eso? claro, vamos, lo repetimos de vuelta. Vamos a borrar así, lo explicamos de nuevo. Yo lo que tengo que hacer siempre, cuando hago cualquier cosa en un circuito, no es en pensar en la tensión y la corriente en sí, por separado, sino pensar en la potencia. ¿De acuerdo? Yo quiero que ahora cuando veamos lo que es la clase de potencia, vamos a empezar a ver lo que es el teorema de la máxima transferencia. A mí lo que me interesa es no perder potencia, no perder mi habilidad de poder entregar energía para que mi Pero, circuito pueda funcionar. consulta, Nico, pero para hacer todo esto nosotros tenemos que hacer los cálculos por la longitud de lo que queremos alimentar, ¿no? Para calcular la caída de tensión que tenés, Sí, ¿o tenés no? que, o sea, esto estamos hablando puntualmente nada más del transformador, uno tiene que ver también el secundario, la carga que tiene, la corriente que va a pasar, eh, la tensión que necesito y demás. Esto es para que se den una idea de lo que hace un transformador. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo no puedo hacer que se funcione si una carga nominal necesita, mi equipo me pide, no sé, 220 volt y 50 y 3 amperes de corriente, no puedo hacer un transformador conectarle un transformador que conecte al secundario, que haga un step down, que me baje la tensión a 120 eh, y haga circular 10 amperes, porque lo reviento. ¿Sí? Yo quiero entregar potencia, pero tengo que fijarme cómo mi potencia afecta a mi carga. ¿De acuerdo? Eso es un concepto muy importante, porque uno por ahí nada más piensa en la corriente. Vamos a un caso extremo. Cuando uno tiene la cuestión de que que se electrocuta, ¿sí? Lo que mata no es la corriente, lo que mata es la combinación de tensión y corriente. Uno puede tener una alta tensión, ¿sí? Y sin embargo la corriente que circula es mínima, ¿bien? O puede tener una muy baja tensión y una corriente muy alta. Dependiendo de cómo es mi carga,
esa potencia la va a afectar o no. En este caso, un ser humano. Si yo tengo una tensión muy grande, pero yo toco un cable que tiene mucha tensión, pero tiene baja corriente, ¿sí? O tiene o sea, la tensión, para que se entienda lo que es la capacidad de entregar algo, de entregar corriente. Bien, una fuente puede entregar una cierta cantidad de corriente, pero cuando uno le pide más se puede caer, entonces deja de mantener esa corriente. Me explico como veíamos con las baterías. ¿Se acuerdan que tenían cierto valor de tensión, pero llegaba un punto que empezaba a caerse la tensión que podía entregar, la corriente que podía entregar? Bueno, es exactamente lo mismo. Yo puedo tener una carga, una corriente que entregue, una fuente que entregue 150 amperes, ¿sí? Pero que tenga una tensión muy baja y no, o sea, si yo pongo un cierto circuito como una resistencia muy alta, o las manos, o la resistencia del cuerpo humano, puede pasar que no se electrocute la persona. Y puede ser que yo ponga una tensión muy alta o por ejemplo, estoy trabajando con 5 volts y según las condiciones que tengo de las cargas, pasa una corriente muy alta. Por ejemplo, para que se dé una idea de lo que le estoy diciendo. Sí, te iba a decir, sí, podías dar un ejemplo. Supóngase que yo tengo una fuente de continua, ¿sí? Una fuente de un transformador. Bien, la cual normalmente es de 5 volts, ¿sí? Nosotros tenemos el transformador que convierte todo el más, pero a la salida tenemos 5 volts. Perfecto. Si yo pongo una carga, supóngase que tengo un chango acá, una persona la cual tiene un valor resistivo, el cuerpo humano tiene un valor de, por ejemplo, vamos a buscar acá resistencia al cuerpo humano. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un diagrama en el cual muestra los distintos valores de resistencia del cuerpo humano. Supónganse que ustedes agarran, ¿sí? Y agarran ese circuito, tienen una resistencia acá, tienen una fuente de 5 volts y tienen una resistencia de 460. Vamos a ver si no se prende fuego esto acá. Tengo 460. Si yo miro, ¿sí? La corriente, que vamos a poner un amperímetro así se puede observar mejor. Vamos a hacer son 2, ¿sí? Si yo miro, si yo agarro esta fuente con la mano, seguramente siento un cosquilleo, ¿sí? Toco los bornes del transformador, ¿sí? Positivo y negativo, los toco y voy a sentir 10 miliamperes, ¿sí? Va a sentir un pequeño cosquilleo. Supónganse que por algún motivo, razón o circunstancia, baja la humedad y demás, baja la humedad y la piel se empieza a resecar y se hace un poquito más conductiva. Perdón, es al revés. Aumenta la humedad y empieza a hacerse más conductiva la piel y empieza a bajar la resistencia, ¿sí? A 300 ohm. En la mano tienen 300 ohm. Claro, realmente nadie en su sano juicio tocaría una fuente de tensión con la mano. Bien, si se fijan empieza a aumentar a 14. Puede ser que por algún motivo, razón o circunstancia, vamos a volver para atrás, ¿sí? Yo agarro y tengo mi circuito, el cual tiene en este punto, ¿sí? Hacemos este circuito. Una resistencia de 5 volts, ¿bien? Y, no sé, un K. Y en un circuito re común y nada del otro mundo, pasan 5 miliamperes. Y vengo yo y por algún error pasa algo, ¿sí? Y agarro sin querer, toco sin querer en este punto el circuito y hago masa con tierra. ¿Bien? En el simulador no va a funcionar esto. Vamos a ponerle acá la masa, así se entiende. Lo que va a pasar es que yo voy a estar con el paralelo, ¿sí? Y entre la resistencia de un cabo, un circuito que parecía completamente inofensivo porque circulaban lo que eran 5 miliamperes, ¿sí? Ahora yo a través de mí, ¿sí? De mi persona,